¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en esta oportunidad les quiero sacar unas dudas en cuanto a un problema bastante común y frecuente en estos días de temporadas que tiene que ver con el congelamiento de los aires acondicionados. ¿Por qué congela un aire acondicionado? A ver, vamos a hacer un poco de teoría. Las causas son varias, o sea, por lo menos hay que tener una base de cómo funcionan los equipos como para poder entender esto que vamos a ver ahora. Lo que pretendo con estos ejemplos que voy a mostrar a continuación es que aprendas a diferenciar los tipos de congelamiento que ocurren en los aire acondicionados, porque cada uno de estas congelamientos tiene un procedimiento diferente para poder realizar por supuesto su reparación. Y una de las fallas más comunes es por falta de mantenimiento el cual se produce el congelamiento, como por ejemplo nosotros vamos a ver acá en este ejemplo, donde por acá aspira el aire de la habitación, donde aparece la primera flecha, y un poquito más abajo es por aquí por donde expulsa una de las temperaturas bajas. Entonces bien, si el evaporador de esta está con mugre, por supuesto, o suciedad como lo quieran llamar, esto por supuesto que va a funcionar en forma anormal el equipo. Entonces eso también puede producir lo que nosotros llamamos congelamiento. Por otra parte, lo que se recomienda es que si que el aire se está congelando, lo primero que se debería de hacer es revisar y observar si se encuentra muy sucio lo que nosotros llamamos turbina muchas veces en el evaporador. Cuando se encuentra con suciedad, el aire deja de fluir, por supuesto, y empieza a congelarse. Es uno de los factores a tener en cuenta. Por supuesto que en este chequeo, en esta revisión que vamos a hacer, la turbina del ventilador no está exenta a esto, y eso es lo primero que tenemos que fijarnos. Si la función principal de la turbina es absorber el aire de la habitación y hacer pasar este aire a través del evaporador para enfriar el sitio o el ambiente, hay que tener en cuenta que esté limpio. Otra cosa y aspecto a tener en cuenta es que si tenemos suciedad en las aletas de las turbinas, la cantidad de aire que va a fluir va a ser muy poca. Entonces el hielo que genera el equipo al descongelarse empieza a pegar por las turbinas y las aletas que va a empezar a repartirse por todos lados. Por supuesto que si el deterioro de la turbina evaporadora por su tiempo también tiene desgaste, también tiene como es en su funcionamiento, vamos a ver reflejado una falta de a ver cómo lo podemos llamar, un deterioro que es normal, digamos, por el tiempo de uso que tiene, también puede generar o puede afectar en la parte del congelamiento, que es lo que nosotros estamos viendo ahora. En los aires de ventana, por ejemplo, el termostato también cumple una función muy importante, porque si el termostato está en un estado o en mal estado, la función principal, hay que por supuesto recordar que la principal función que tiene el termostato es la de apagar el compresor cuando se tiene la temperatura deseada, por decirlo de alguna manera. Si el termostato falla, se puede identificar porque deja de apagar el compresor, y hay algunas pruebas que nosotros como técnicos tenemos que tener en cuenta. Seguramente que esto ya lo habrán visto en la parte de refrigeración cuando estuvieron estudiando o viendo estos aspectos. Muchas veces estos aspectos que se deberían de tener en cuenta también, como otro pequeño tips para darnos cuenta cuando un termostato está en mal funcionamiento, hay que ver en dónde está instalado, porque muchas veces quedan en un sitio donde les cae suciedad y no sensa la temperatura correctamente, y el compresor no corta
debido a eso y sigue funcionando, produciéndose el congelamiento, que es lo que estamos hablando ahora en este momento. Por supuesto que una pieza importante del termostato es también el bulbo, que muchas veces queda fuera de su lugar, haciendo que esto haga su o sense de una manera defectuosa, y lo que hace también en el equipo es hacerlo funcionar mal y produce muchas veces también lo que es el congelamiento. Esto se debe a que muchas veces el bulbo queda fuera de su lugar o de su lugar original y lo colocan en otra parte. Esto muchas veces sucede cuando lo sacan a limpiar, o también puede ser porque por el tiempo de uso que lleve el bulbo pierda su sensibilidad. Otra de las fallas a tener en cuenta es cuando el evaporador está en malas condiciones. El estado, por ejemplo, cuando el evaporador golpea con las aletas, simula si estuviera sucio. Las aletas golpeadas muchas veces también ocasionan inconvenientes. ¿Por qué sucede esto? Bien, si el evaporador o la aleta golpea, si está golpeando, no va a poder absorber, no va a poder hacer su funcionamiento normal, y el aire, como muestra acá en este ejemplo, no va a poder absorber el aire como para poder hacer un funcionamiento eficaz. Motivo por el cual muchas veces también se hace o se produce el congelamiento. Si el ventilador no puede absorber esto que recién había mencionado, el aire, porque las paletas golpean o impiden el paso del aire, muchas veces lo vamos a ver reflejado en la parte del serpentín donde tiene los disipadores, muchas veces achatados o golpeados por la hidro. Muchas veces justamente suceden este tipo de inconvenientes muy comunes cuando lo sacan a limpiar. Y otras de las causales más comunes que nosotros vemos hoy en día es cuando le falta gas refrigerante a una unidad. Como por ejemplo, muchas veces se hace carga de gas a una unidad, sea cual fuera, y no llegan a completar la carga porque por X motivo, puede ser porque se quedaron sin refrigerante, porque su manómetro no está haciendo una buena lectura. Bueno, las causales pueden ser bastantes, pero a lo que apunta este comentario es básicamente a falta de gas refrigerante en el sistema, y que ocasiona muchas veces también este congelamiento. Y muchas veces esta falta de refrigerante también puede ser por una mala praxis. Me refiero que hay muchas veces la causa del congelamiento puede ser causada por las tuercas en mal estado o mal ajustados. Por supuesto que el técnico debería de estar capacitado como para poder diferenciar estas cuestiones, porque muchas veces si las tuercas están flojas va a haber fugas, por supuesto, y el técnico debe de estar capacitado como para poder identificar si la fuga se está produciendo por falta de ajustar solamente las tuercas, o está teniendo alguna fuga en algún otro sitio de la unidad. Otro aspecto a tener en cuenta y que tiene que ver con esta cuestión que estamos hablando en este momento es el capacitor del ventilador, del evaporador en malas condiciones. Esto lo que genera es que el ventilador gire muy lento y ocasione todo este tipo de inconvenientes también que vamos a hablar ahora. El capacitor es muy importante en todas estas cuestiones. Es importante medir los capacitores a causa de un congelamiento o en presencia de un congelamiento. Otro aspecto a tener en cuenta es que cuando el capacitor está en mal estado, el ventilador pierde su potencia o su velocidad. Eso es un aspecto que hay que tener muy en cuenta, y los técnicos eso lo van
se van dando cuenta a medida que van adquiriendo experiencia en este rubro. El capacitor, por supuesto, se daña en muchas ocasiones por el tiempo de uso y el desgaste que tiene por el tiempo de trabajo, por supuesto. Y hay que recordar que la función principal del capacitor en ese lugar es la de proporcionarle la velocidad al ventilador. Por supuesto también que hay que tener en cuenta todos estos factores que van a influir o que pueden llegar a ocasionar la parte del congelamiento. Y en esto no está ausente hay que tenerlo presente, hay que tenerlo presente también a lo que es el motor ventilador del fan de la unidad interior, ¿sí? La baja velocidad en el motor del fan de la unidad interior.